El cielo de madrugada tiene una forma especial de mentir. Parece vacío, parece tranquilo, hasta que un punto aparece en una pantalla, y con él, cambia el pulso de todo un país. Porque hay noches en las que no se oye una sirena, no se enciende una alarma pública, no hay comunicado oficial, y aún así, la historia empieza a escribirse igual, pero a puerta cerrada. Según relataron después varios testigos de servicio, aquella madrugada Caracas estaba tan quieta que el silencio parecía tener peso. En la torre, el radar mostraba lo de siempre, hasta que, en el borde, apareció un eco sin identidad, sin código, sin transpondedor, sin plan de vuelo. Un punto que venía desde el norte demasiado rápido para ser tráfico normal, y demasiado firme para ser un fallo. Y lo más inquietante, no respondía. En esos segundos, el cerebro busca una explicación fácil. Un error, un reflejo, un avión civil con un problema. Pero el punto seguía bajando como si conociera la pista de memoria, como si no necesitara permiso, ni guía, ni palabras. El jefe de torre, siempre según ese relato, marcó a la cadena militar y solo acertó a decir una pregunta que, en realidad, era una alarma. ¿Qué es esto? Entonces llegó el primer gigante. No entró con las luces habituales. No con la visibilidad propia de un vuelo de rutina. Entró como entran las cosas que no quieren ser vistas. Con lo mínimo imprescindible, con un destello rojo ocasional, con el cuerpo negro tragándose la noche. Un Il-76 descendiendo pesado, recto, sin conversación por radio. Tocó pista con un golpe seco que hizo vibrar cristales a kilómetros. Rodó, se detuvo y apagó, como si nunca hubiera estado allí. 2 minutos después, otro. Igual, mismo perfil, misma oscuridad, misma sensación de esto no estaba en el guión. Y detrás, el que convirtió la escena en algo difícil de encajar incluso para quien está acostumbrado a lo improbable. Un Antonov An-124. Un edificio con alas. Un avión que, en condiciones normales, no aterriza en ningún sitio sin permisos, escoltas y medio mundo mirándolo. Esa noche, siempre según el mismo hilo de testimonios, bajó sin pedir nada, sin explicar nada, como si la explicación no fuera necesaria. Ahí es cuando muchos dejaron de pensar en aviones y empezaron a pensar en carga. Porque, de pronto, la pista no parecía un aeropuerto. Parecía la antesala de una operación. Personal que no estaba anunciado. Grupos coordinados. Técnicos con chalecos y equipos que no se ven en un turno ordinario. Gente que no improvisa. Gente que llega a hacer una sola cosa y se marcha. Y cuando se abrieron las compuertas traseras, empezó la parte que convierte un rumor en una obsesión. Contenedores enormes, sellados, sin identificación clara para quien no sabe leer ciertos alfabetos. Cajas que no se descargan a mano, sino con grúas específicas y movimientos lentos, precisos, casi rituales. Piezas envueltas. Superficies negras brillantes con formas que no se parecen a lo que suele circular por un aeropuerto civil. En ese punto, la imaginación se dispara. Y ahí es donde nacen las versiones que, horas después, empezaron a correr por pasillos militares y por bocas demasiado nerviosas para guardar silencio. Que si eran componentes de cazas de última generación, que si eran sistemas antiaéreos completos, que si la carga no era material sino un cambio de equilibrio. ¿Exageración? ¿Propaganda? ¿Una historia inflada por el miedo y la tensión regional? Puede ser. Pero lo que no suele inventarse es el comportamiento. Las luces contenidas, la ausencia de comunicación abierta, la prisa sin gritos, la disciplina de quien trabaja como si el reloj fuese un arma. Porque si todo era normal, ¿por qué hacerlo así? Mientras en la pista se movían contenedores como si fuesen lingotes, en otras instalaciones, según esas mismas versiones, ya había hangares preparados, puertas abiertas, equipos sin dormir, personal esperando algo grande sin que nadie lo dijera en voz alta. Y cuando distintas piezas encajan a la vez, lo inquietante no es una sola escena, es la coordinación. Y ahí aparece el verdadero microsegundo de tensión, el que parte la historia en dos. Cuando alguien entiende que lo importante no es lo que ha llegado, sino lo que piensan hacer con ello antes del amanecer.
Si quieres que te cuente el siguiente tramo con todos los detalles, cómo se habría montado la carga, que se habría activado en tierra y por qué el reloj importaba tanto, suscríbete y quédate, porque a partir de aquí la historia deja de ser una llegada y empieza a parecer una jugada medida al milímetro. Cuando las compuertas terminaron de abrirse, el tiempo empezó a correr de otra manera. No había prisa visible, pero cada movimiento estaba cronometrado. Grúas que no se balanceaban. Señales manuales precisas. Nadie levantaba la voz. Nadie miraba al cielo más de lo necesario. En operaciones reales, el silencio no es cortesía, es disciplina. Las primeras piezas no parecían aviones. Eran volúmenes negros, angulados, cubiertos con lonas especiales que absorbían la luz. Bordes dentados. Superficies que no reflejaban. Formas que engañan al ojo incluso a pocos metros. Y ahí surge la primera pregunta incómoda. ¿Por qué traer algo así desmontado, si no piensas usarlo pronto? Las grúas comenzaron a bajar secciones completas. Alas primero. Luego fuselajes envueltos como si fueran reliquias. Después motores sellados, con un olor distinto, más seco, más denso. Quien ha trabajado cerca de reactores lo sabe. Hay combustibles que no se usan para entrenar. Y ese olor no era de entrenamiento. Mientras tanto, alrededor, el perímetro se cerraba sin que nadie lo anunciara. Luces rojas en lugar de blancas. Comunicaciones cortas. Gestos en lugar de órdenes habladas. Cada detalle indicaba lo mismo. Esto no era una descarga, era un montaje. Y entonces llegó el momento en que varios de los presentes, según los relatos posteriores, entendieron de qué se trataba. No por una etiqueta, no por un nombre, sino por la forma. Hay siluetas que no se olvidan, aunque solo las hayas visto en imágenes clasificadas o en renders filtrados. Alas con geometría diseñada para desaparecer. Narices cargadas de sensores. Líneas que no buscan belleza, sino supervivencia. Ahí aparece el segundo microsegundo clave. Cuando lo imposible deja de serlo porque lo estás viendo a 10 metros. Pieza a pieza, como si el plano ya estuviera memorizado, comenzaron a unir lo que había llegado separado. No hubo improvisación. No hubo dudas. Cada tornillo fue directo a su sitio. Cada conexión parecía esperar justo ese cable. En menos de una hora, la pista ya no parecía un aeropuerto. Parecía una línea de ensamblaje adelantada, montada bajo la luna. Y lo más inquietante no era la velocidad. Era la certeza. Nadie trabaja así si no ha ensayado antes. Nadie monta sistemas complejos de madrugada, en silencio, si no sabe exactamente cuánto tarda cada paso. Esto no se estaba probando. Esto se estaba ejecutando. Alrededor, personal local observaba sin intervenir. No porque no supieran, sino porque no hacía falta. Cuando un equipo externo llega con ese nivel de control, el mensaje es claro. Ustedes miran, nosotros terminamos. Y ese mensaje pesa. En paralelo, en otros puntos del país, las luces se encendían de una forma distinta. No más fuertes, sino más selectivas. Hangares grandes abiertos solo lo justo. Equipos de tierra en espera. Camiones que no figuraban en ningún plan público. Todo preparado para recibir algo que no debía quedarse a la intemperie. Porque aquí entra el tercer detalle que muchos pasan por alto. Lo que se monta en una pista no se monta para exhibirse. Se monta para despegar. Y cuando alguien decide montar de noche, lo hace para que el primer vuelo ocurra antes de que el mundo despierte. Las alas quedaron fijadas. Los motores acoplados. Los sistemas conectados. Pantallas que se encendieron sin mostrar logos comerciales ni mensajes de prueba. Solo líneas, datos, verdes sólidos. Señales de listo. Y ahí aparece otro silencio pesado, el silencio previo a la activación. No hubo aplausos. No hubo fotos. No hubo celebración. Porque nadie celebra algo que aún no ha terminado. En ese punto, la pregunta ya no era que había llegado, sino que estaba a punto de ocurrir en el aire. Y mientras los últimos ajustes se hacían bajo luces que apenas iluminaban lo necesario, alguien, en algún lugar, empezó a mirar el reloj con más atención que nunca. Porque si todo encajaba como estaba previsto,
El amanecer no traería solo luz. Traería una señal imposible de ignorar. La activación no se anuncia. Se siente. Es ese instante en el que todo lo que estaba en preparación deja de ser potencial y se convierte en movimiento. Un cambio casi imperceptible para quien no está dentro, pero absoluto para quien sabe leerlo. Primero fue la energía. No un encendido brusco, sino una secuencia limpia, escalonada, como si alguien hubiera seguido una coreografía ensayada cientos de veces. Los sistemas cobraron vida uno tras otro. Pantallas que pasaron de negro a verde. Líneas que se estabilizan. Sensores que empiezan a ver antes incluso de que nadie se los pida. En ese momento, ya no había vuelta atrás. Los motores no rugieron de inmediato. Eso habría sido demasiado obvio. Emitieron ese sonido bajo, contenido, que solo se escucha cuando algo muy potente decide no llamar la atención. Un murmullo grave que se mezcla con el aire nocturno y que, para quien lo reconoce, eriza la piel. Porque ese sonido no es de prueba. Es de disponibilidad. Ahí aparece otro microsegundo crítico. Cuando alguien autoriza el siguiente paso sin decir una palabra. Un gesto. Una luz que cambia. Un pulgar que se alza. Y entonces, la primera aeronave comienza a rodar. No rápido. No lento. Exacto. Las ruedas avanzaron por la pista como si ya supieran hasta dónde debían llegar. Sin luces visibles para el exterior. Sin referencias innecesarias. Solo lo imprescindible para no cometer errores. El avión se alineó. Se detuvo. Y durante unos segundos, el mundo pareció contener la respiración. Porque ese es el momento que separa la teoría de la realidad. La aceleración fue limpia. Sin estridencias. Sin exhibición. Y cuando el aparato dejó el suelo, no hubo celebración alguna. Solo confirmación. El primer vuelo no es para impresionar. Es para comprobar que todo responde. Y respondió. Mientras ascendía, los sensores empezaron a trabajar de verdad. No mirando hacia adelante, sino alrededor. Hacia arriba. Hacia los lados. Hacia lugares que nadie asocia con una pista de madrugada. Y ahí es donde, muy lejos de allí, empezó la incomodidad. Primero fue una anomalía menor. Un operador que revisa un panel y frunce el ceño. Un sistema que devuelve un dato que no coincide con el patrón habitual. Nada alarmante. Todavía. Después, una segunda señal. Interferencias suaves. No bloqueos. No pérdidas totales. Algo peor. Información que llega, pero no cuadra. Posiciones que aparecen donde no deberían. Trayectorias que no encajan con ningún perfil conocido. En ese punto, la palabra fallo deja de tranquilizar. Porque cuando varios sistemas distintos empiezan a mostrar inconsistencias al mismo tiempo, el problema ya no es técnico. Es externo. El avión continuó su trayectoria sin desviarse. No necesitaba acercarse a nada. No necesitaba mostrarse. Su función no era atacar ni provocar. Era existir. Y a veces, existir en el lugar correcto es suficiente para alterar cálculos que llevaban meses cerrados. Desde el aire, la lectura era completa. Superficie, mar, tráfico, emisiones. Todo quedaba registrado. Todo quedaba clasificado. Y lo más inquietante no era lo que se veía, sino lo que dejaba de verse. Señales que desaparecían durante segundos. Enlaces que tardaban más de lo habitual en responder. Sistemas que seguían funcionando, pero con retraso. Ahí aparece el verdadero efecto dominó. En centros de mando alejados cientos de kilómetros, alguien pidió confirmación. Luego otra. Luego una tercera. Las respuestas no eran alarmantes, pero tampoco tranquilizadoras. Estamos revisando. Estamos ajustando. Estamos comprobando. Cuando esas frases empiezan a repetirse, es porque nadie quiere ser el primero en decir lo que todos están pensando. Mientras tanto, el aparato completó su circuito inicial y regresó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ya había hecho lo que necesitaba. Aterrizó con la misma precisión con la que había despegado. Sin aplausos. Sin comentarios. Solo con miradas largas,
de esas que no necesitan palabras. Pero el efecto ya estaba en marcha. Porque lo importante de esa noche no fue un solo vuelo. Fue el mensaje implícito: esto funciona. Y cuando algo así funciona a la primera, los escenarios futuros dejan de ser teóricos. A partir de ese momento, nada de lo que ocurra en la región puede analizarse igual. Cada ejercicio, cada patrulla, cada aproximación tendrá que hacerse con una variable nueva en la ecuación. Una variable que no estaba ayer, pero que ahora ya no se puede ignorar. Y mientras en tierra se cerraban hangares y se apagaban luces, en otros lugares alguien seguía mirando pantallas con una sensación incómoda, la de haber llegado tarde a entender que el tablero había cambiado sin previo aviso. Cuando el amanecer empezó a diluir la noche, nada parecía distinto para quien mirara desde fuera. Las calles despertaban, el tráfico volvía a ocupar su lugar y el cielo recuperaba ese azul engañosamente tranquilo que invita a pensar que todo sigue igual. Pero debajo de esa normalidad, algo había cambiado de forma irreversible. Porque los movimientos que no se anuncian son los que más pesan después. No dejan titulares inmediatos, pero obligan a revisar mapas, doctrinas y certezas. La madrugada no había sido una demostración para el público. Había sido una comprobación interna. Una prueba silenciosa de que ciertas piezas encajan, y de que otras ya no encajan como antes. En los centros de análisis, lejos de la pista y aún más lejos del ruido, comenzaron a surgir las preguntas incómodas. No del tipo ¿qué ha pasado?, sino del tipo ¿qué pasa a partir de ahora? Porque cuando una capacidad aparece y funciona sin margen de error, deja de ser un escenario hipotético y se convierte en una variable permanente. Eso es lo que realmente incomoda. No un vuelo, no una descarga, no una noche extraña. Lo que inquieta es la idea de repetición. La posibilidad de que lo excepcional se normalice. De que lo que ayer parecía impensable hoy entre en la planificación rutinaria. Y ahí es donde el tablero cambia de verdad. A partir de ese momento, cada patrulla tendrá que medir distancias con más cuidado. Cada ejercicio deberá preguntarse qué señales emite sin querer. Cada aproximación tendrá que asumir que ya no está sola en el cielo. No porque alguien quiera provocar, sino porque la presencia altera el equilibrio incluso cuando permanece en silencio. Para el país que fue escenario de esa madrugada, el efecto también es profundo. No tanto por lo que se vio, sino por lo que se sintió. La sensación de que el cielo vuelve a ser un espacio propio y no una incógnita constante. Esa percepción, más psicológica que técnica, pesa más de lo que muchos analistas admiten. Pero esta historia no va de vencedores ni de derrotados. Va de mensajes. De advertencias que no se escriben en papel. De decisiones que se toman sin micrófonos delante. Va de entender que el mundo no siempre cambia con explosiones, sino con noches silenciosas en las que alguien decide mover una pieza que todos los demás tendrán que aceptar. La gran incógnita no es si esto ha terminado. La incógnita es si esto ha empezado a formar parte de una nueva normalidad. Una en la que el Caribe deja de ser un espacio predecible y vuelve a ser un punto sensible del mapa global. Una en la que el margen de error se reduce y la atención nunca se relaja del todo. Porque cuando el cielo se convierte en mensaje, nadie puede permitirse mirar hacia otro lado. Si quieres seguir entendiendo estos movimientos, separar lo que es ruido de lo que realmente importa y no quedarte solo con la versión superficial de los hechos, quédate atento. Lo que no se anuncia hoy suele explicar lo que ocurre mañana. Y en este tablero, comprender a tiempo es la única ventaja real.